Bueno, bienvenidas a todas a un episodio más de Tu Potencial Femenino. Este es el podcast donde damos visibilidad a las mujeres inspiradoras para inspirar a otras mujeres a tomar acción, a trabajar por sus sueños, a cumplir sus metas. Y hoy vamos a hablar un poco sobre ese tema de cambiar de rubro, o no quizás de rubro de carrera, sino que de ambiente, cuando uno está como que muy acostumbrado a su lugar de trabajo y le cuesta dar ese paso. Y para eso tengo acá una gran amiga hace tantos años que nos vemos poco, pero como que el sentimiento es grande y fuerte siempre. Ella es Anabel Pitaud, es comunicadora y bueno, esta más o menos es su historia que después ella nos va a profundizar, ¿verdad? Sus primeros años laborales fueron en el rubro de las ONG, aunque en ese tiempo ya colaboraba como freelance con revistas de distintos medios de prensa relacionados a la música. Lleva más de una década ahora relacionada al mundo de la música británica a través del programa radial Brit Noise, pero se declara fanática del rock en general. Bueno, por cuestiones de la vida dejó las ONGs y trabajó en producción de shows y festivales, esos festivales alucinantes que llegamos a tener acá en Asunción y que por favor vuelvan otra vez. Ahí estaba Anabel a full. Bueno, y actualmente dedica gran parte de su tiempo a la difusión de artistas nacionales. Bienvenida, Anabel, a Tu Potencial Femenino. Gracias, Aura. Un gusto estar acá compartiendo contigo. Y como ya te había dicho cuando me hiciste esta propuesta, bueno, va a ser un ejercicio bastante interesante, ¿verdad? Como periodista yo siempre soy la que estoy entrevistando y ahora voy a pasar al otro lado al ser la entrevistada. Así, ¿verdad? Lo tomó Anabel como un ejercicio de personal. A veces nos cuesta mucho hablar de nosotras y bueno, me Así incluyo mismo. también. Yo siempre estoy acá de este lado, pero creo que hay algo que dice mucho quizás de la persona que hace las entrevistas. Eso estuve pensando hoy, que sobre todo cuando elegimos nosotras a nuestros entrevistados, es como que elegimos escuchar la historia que nosotras de alguna manera queremos contar. Y a mí demasiado me llama la atención esta faceta, o sea, esta parte de tu historia que yo fui viendo desde mi lado, ¿verdad? Bueno, conozco a Anabel hace más de 10 años, antes de casarme, del rubro de las ONG, en comunicación también, porque yo también trabajé y trabajo actualmente también en comunicación, en ONGs. Y bueno, pero también yo le veía a ella incursionando en este tema de hacer comunicación, de música. Bueno, contanos un poco cómo fue esa época, tus inicios de comunicadora en el ámbito de las ONG, y cómo también fuiste regando, fuiste cosechando esa parte de la comunicación en la música. Bueno, sí, a ver, vamos a remontarnos un poco para atrás. O sea, pienso como puntapié inicial en eso fue para mí bastante decisivo el hecho que mi hermana vivía, cuando eso en Washington, su marido estaba ya trabajando por una misión y me dijo, bueno, yo estoy acá, ¿no querés buscar alguna pasantía? Porque había terminado la facultad, ¿no querés buscar alguna pasantía como para venir a hacer acá y quédate el tiempo que quieras? Entonces, a partir de ahí arrancó, digamos, todo este viaje. Había conseguido una pasantía, era la pasantía de verano, un internship de summer internship en la OEA, en la Organización de los Estados Americanos, justamente en el Departamento de Información Pública. Fui hasta allá, estuve los 3 meses haciendo esa pasantía, que fue súper interesante, aprendí un montón de cosas y ahí como que empezó mi vinculación a lo que es lo social, ¿verdad? A la sociedad civil. En ese tiempo también, como era verano en Estados Unidos, en Washington, no es que había tanto que hacer y me pareció bueno aprovechar mi tiempo allá y conseguí otra pasantía, o sea, la convertí en 2 pasantías de medio tiempo. Estaba por las tardes, me quedé en la OEA esos 3 meses, y por la mañana conseguí una pasantía en lo que es el Library of Congress, que es la biblioteca central de Estados Unidos que está detrás de lo que es el Congreso de los Estados Unidos, del Capitolio. Me fascinó ese mundo de entrar a esa biblioteca tan
famosa y estar un poco más atrás, ¿verdad? Tenía un poco más acceso que el acceso público, ¿verdad? Porque siendo pasante no tenía tanto acceso. Pero yo crecí entre libros. Mi abuelo paterno era escritor, era francés, vivía aquí en Paraguay y se enamoró del Paraguay y se quedó a vivir acá y tiene varias historias noveladas sobre el Paraguay. Su casa para mí era una biblioteca, tenía más de 6.000 libros repartidos por toda la casa, así que crecí medio amando ese olor a libros, ¿verdad? Libros viejos. Bueno, al terminar esos 3 meses de pasantía, volví acá, empecé a buscar trabajo y me surgió una posibilidad de trabajo en la Fundación CIRT, que justamente lo que le llamó la atención a mi jefe era esto de que había estado en los Estados Unidos. La convocatoria que tenía para este trabajo, era para el área de justamente de comunicación de la ONG. Pero vio en mi currículum que había estado en la biblioteca del Congreso y me dice, acá tenemos un centro de documentación que está un poco abandonado, ¿no te querés encargar de eso? Así que tuve un puesto doble al final, que era encargada del centro de documentación y estaba también en la parte de comunicación de la fundación, donde empecé a encargarme más bien de lo que era la comunicación digital, sitio web, digamos, empezaban las redes sociales, armar todas las redes sociales, ver también que las ONG tengan una comunicación Entre ellas. distinta, sí, entre ellas y dar a conocer lo que se hacían en el mundo de las ONGs, dar un poco, limpiar un poco esa cara de las ONGs, porque hay muchas cosas interesantes que se están haciendo, pero que de repente el problema es que no se saben comunicar, no se sabe comunicar a los medios cómo hacer una gacetilla, o sea, algo básico, cómo hacer una gacetilla, a quién mandar. No es que tenés que mandar el proyecto completo porque nadie va a leer en los medios, ¿no? Donde el periodista está con el día a día corriendo contra reloj para cerrar su edición. Entonces me tocó hacer un poco de eso y con un equipo humano que se fue formando ahí en esta fundación, en la Fundación CIR, en el área de comunicación, fuimos armando un lindo espacio, digamos, de comunicación donde también nos dedicamos a ayudar a otras ONGs a saber comunicar sus proyectos, sus logros, lo que se estaba haciendo, dar un poco un rostro más interesante, ¿verdad?, a lo que se estaba haciendo en Paraguay, y no que todo era negro, ¿verdad?, como se pintaba muchas veces. Y como es hoy en día, ¿verdad?, no todo es negro lo que se pinta en los medios, hay muchas cosas positivas, pero realmente cuesta vender lo positivo. Ahora, en paralelo a esa vida que vos conociste de las ONGs, digamos que empecé a desarrollar lo que era mi hobby, ¿verdad? Eh, o sea, con un grupo de amigos, ellos empezaron a tener un programa de radio que se llamaba justamente Brit Noise, donde difundían música británica. Me sumé a ese proyecto, pero no en la parte de radio, sino haciéndoles un blog de noticias, porque el programa al comienzo era todos los días por la tarde, después pasó solamente a los sábados, entonces de manera a darle una continuidad a la audiencia también, creé un blog donde o sea, diariamente cargaba las noticias y esto se hacía un resumen en el programa que iba los sábados. Ese blog, por ejemplo, hubo un concurso de última hora que eran los 10 mejores blogs del Paraguay y Brit Noise llegó a la posición número 5, quedó posicionado, creo, si no estoy muy equivocada. Lo que sí que estuvimos bastante altos rankeados y que ese fue sí un logro, uno de los primeros logros que podemos decir que conseguimos con Brit Noise. Con Qué el tiempo, lindo, qué linda esa época de los blogs, ¿verdad, Anabel? O sea, así mismo, era como que, bueno, ahora yo no sé si es más era así. una forma de comunicación alternativa, claro, porque no existían tanto, creo que no Redes. existían, empezaba a haber redes sociales, Mm, pero no tanto como lo conocemos hoy en día, entonces había que buscar claro, otras maneras de de encontrar ser el también, contenido. claro, y de tener, es un medio de comunicación, ¿verdad? Los blogs son medios de comunicación alternativos, entonces, bueno, contábamos un poco todo lo que nos gustaba, ¿verdad? La música alternativa, pero algo que siempre me gustó hacer era darle una pata, un cable a tierra, ¿verdad? Hacerle una vinculación a Paraguay. De alguna manera u otra, darle una vinculación a Paraguay en todas esas noticias, ¿verdad? Mm, Qué sé yo, decir que, por ejemplo, si, no sé,
si los Oasis cuando eso estaban tocando en no sé dónde, también contar que habían estado por Argentina, que era lo que nos quedaba más cerca, y que había gente de acá que fue Mm. y que contaban su experiencia, o sea, darle un poco de vinculación, por más de que esté allá muy lejos, siempre hacerle, eh, unir esa experiencia también con nosotros, ¿verdad? No dejarlo allá como muy aislado. Mm. Y así fue, digamos, creciendo este proyecto de Brit Noise. Con el tiempo, al final fui yo la que quedé remando todavía con esto y es lo que mencionaste al comienzo, que es el programa que tengo los sábados por la siesta en la Rock and Pop. Ya estamos por el sexto año en las siestas de la Rock and Pop. Y bueno, ahí no tenemos intención de parar. Qué genial. Bueno, ¿y cómo fue porque qué es lo que desencadenó que diga, yo le voy a invitar a Anabel al podcast para que nos cuente más su historia, ¿verdad? Vi un posteo en Facebook que ella, era un recuerdo 2014, dice: "El lunes, inicio de semana. Por mi parte, comienzo una nueva etapa, ya que de hoy me integro a G5 Pro. Aunque no me verán más por las reuniones y eventos de ONG, saben que pueden encontrar siempre una mano amiga al alcance de un mail". O sea, eso fue en mayo de 2014. Anabel se despedía del mundo de la ONG y entraba a completamente otro rubro, ¿verdad? Otra. Porque eran conciertos y festivales y todo. Y después, o sea, ahora en mayo de este año, compartiste ese recuerdo y decía, uff, cómo cambió mi vida desde entonces, ¿verdad? ¿Te imaginabas que al entrar en el CIR ibas a estar así 12 años en ese trabajo? Pues estuviste como 10 12 años. Casi ¿Y, 12 años, sí. y cómo fue ese cambio, ese proceso de cambiar así de rubro? Eh, uf. Uf. El cambio fue, digamos, algo que se tuvo que hacer porque el trabajo en las ONG se maneja generalmente por proyectos, por fondos que vienen del extranjero y son proyectos que se presentan, se ganan fondos y se trabaja ese proyecto durante ese lapso de tiempo que dura el proyecto, ¿verdad? Bueno, finalmente el proyecto donde yo estaba trabajando no se renovó más, así que nos quedamos sin trabajo, hay unas cuantas personas y empezar, bueno, a buscar de qué podía hacer. Yo soy muy partidaria de que no hay que forzar las cosas. Las cosas tienen que fluir y hay que dejarlas fluir sobre todo. Y sobre todo las cosas van a funcionar también si uno viene haciéndolos de una manera orgánica. ¿Qué pasó? En ese tiempo, digamos desde el 2011 más o menos, que me había unido ya a mis amigos que hacían el programa de radio, me había unido ya a la radio entre el 2011 y 2013. Y esto es muy simpático. Era la época que iba a venir The Cure. The Cure, uno de los grupos que más nos gusta, británicos, Robert Smith, qué sé yo, bueno. Cuando eso teníamos un programa en Radio Urbana y habíamos hecho unos especiales de The Cure contando la historia en 6 capítulos. Historia de Cure en 6 capítulos, era así. Eran capítulos de 1 hora que se pasaban los sábados. Y bueno, era resumir una carrera de esta banda de Cure que tenía 30 años en 6 capítulos, que fue un laburo enorme que lo estuvimos haciendo ahí con el equipo de Brit Noise. Yo hacía la locución y había sido que mucha gente escuchó este programa. Entre esos estaba justamente Rodrigo Nogués, el director de G5 Pro, y ya era una época en que empezaron a haber unos cuantos artistas que G5 Pro empezó a traer a Kilkenny, ¿verdad? Y hacían entrevistas, hacían ruedas de prensa, yo solía ir a las ruedas de prensa y generalmente siempre hacía preguntas. Muy a diferencia de que de repente dice, bueno, empezamos la pregunta y nadie dice nada, yo siempre era la que levantaba la mano y hacía alguna pregunta. Eh, Resulta que Rodrigo Noves escuchó el programa, escuchó estas historias de The Cure que estuve contando, y no sé, calculo que le contagié el entusiasmo, la pasión, el amor por la música que también supe años después, puedo comprobar que él tiene. Y en una de esas ruedas de prensa me dice, vos, tenemos que hacer algo. Me dice, ok, le digo,
no sé, tenemos que traer un grupo, algo tenemos que hacer. Me dijo así. Y justo era una época que yo había chutado al arco, como se dice, mandé un mail a un grupo norteamericano que es uno de los grupos que siempre mencionamos que tiene mucha influencia británica, que se llama The Ocean Blue. Les escribí porque iban a venir a Perú y era muy raro, es un grupo no muy conocido y iba a venir a Perú después de, no sé, muchísimo tiempo que no sacaban ningún material, de repente nos llegó una noticia que venían a Perú y qué raro a Perú. Entonces les escribí, les pregunté, les Y envié un mail preguntaste. preguntándoles si podían venir a Paraguay Sí. y me dijeron, sí, podemos ir a Paraguay y me mandaron su propuesta, ¿verdad? O sea, lo que es la propuesta, todo lo que se necesita y la parte económica, ¿verdad? Entonces, yo me quedé ahí como, mira, no sé, ¿verdad? O sea, yo no estaba metida, nunca había estado por detrás de un concierto. No me parecía algo complicado, muy inocente yo, no me parecía algo complicado. Pero digamos que sabía también por otro lado que era algo de mucha responsabilidad, ¿verdad? Eso sí estaba al tanto, ¿verdad? Y justo en esos días fue que hubo una conferencia de prensa, no recuerdo de quién, en Kilkenny, y que se me acercó Rodrigo una vez, me dice, yo quiero hacer algo contigo, escuché tu programa, escuché The Cure y estaba demasiado bueno. Y, o sea, hubo química, hubo mucho feeling ahí. Y le dije en ese momento, sí, yo tengo una propuesta, justo así, o sea, cosas, Híjole, vos ya tenías, claro, vos ya sí, tenías lo de Ocean Blue pero y sin pensarlo, es muy simpático eso, porque fue sin pensarlo. Yo escribí un mail, ellos me respondieron, que también es una suerte que me hayan respondido, claro. y justo surgió esto que Rodrigo me preguntó, yo sin conocerlo, me preguntó, ¿vos sos la que hace el programa de Cure? Sí, nosotros tenemos que hacer algo. Bueno, y le dije, tengo algo que podemos hacer, ¿y qué? Y no, te voy a hacer una propuesta, te voy a hacer un PowerPoint, pues yo no le conocía y estaba segura que no conocía al grupo. No, y tenemos que hacer algo, no, y te voy a traer una, decime ya. Y bueno, hasta tanto me hinchó ahí que decime ya, y le digo, no sé si le vas a conocer, bueno, decime. The Ocean Blue, le digo. Ah, The Ocean Blue, me encanta The Ocean Blue, sí, ya está, me dijo. O sea, y fue así, ¿no? Le digo, no, espera, vamos a hablar. No, y venía el lunes a la oficina y vamos a hablar y ya cerramos. Y realmente, no te miento, fue así, eso fue en el 2013. Sin PowerPoint, sin nada. Sin PowerPoint, Y esto sin es PowerPoint. acá, es donde a mí me parece que es lo que vos decías, ¿verdad? Tipo, unir los puntos hacia atrás. Eso que vos estás haciendo no sabes ni por qué, vos le enviaste nomás un mail, o sea, siempre Claro, estuviste yo creo que las cosas pendiente. cuando se hacen orgánicamente y cuando realmente es algo que te apasiona, las cosas van a ocurrir. Y fue así, realmente. Eso que se unen los puntos hacia atrás, yo ya te dije fuera de este podcast, pero sí, Sí. siempre digo, me dijeron una vez eso y me quedé así como, los puntos se unen hacia atrás, Anabel, me dijeron. Y Claro, sí, y los puntos eso se es unen. Es el camino que recorriste que finalmente... el discurso de Steve Jobs, que está buenísimo, no sé si lo escuchaste, pero ahí él Ajá. habla, cuenta la historia esa de que, y es así, es como cuando te guías por tu intuición, por eso que te apasiona, y haces nomás, y bueno, te va a decir si esto va a ser o no rentable, entre comillas, o qué sé yo, pero vas a Es que hacer la porque, rentabilidad no tiene luego que ser la meta, el norte, cuando estás haciendo algo que te apasiona. O sea, claro, eh, nadie quiere perder, ¿verdad? No es con ánimos de pérdida, pero el lucro no tiene que ser el norte. Eso claro, sobre todo, ¿verdad? exacto. Las cosas van a venir. Hay que tenerle paciencia y hay que perseverar. Bueno, y eso Bueno, fue y en el después te 2013. fuiste, te dijo que sí, ya sin PowerPoint, sin Claro, nada. eso fue sin PowerPoint, sin nada, se cerró eso, vino The Ocean Blue en el 2013 para el aniversario de Kilkenny, yo cuando eso no formaba todavía parte de G5 Pro, y seguía trabajando en la ONG, pero ya como te digo, bastante ya moviendo toda esa parte de música en paralelo, y también empecé a hacer entrevistas internacionales, había viajado en el 2011 a Inglaterra y estuve estableciendo algunos contactos un poco importantes y que me empezaron a dar notas internacionales, telefónicas, ¿verdad? Pero Entonces vos eso viajaste también. así de onda, tipo te fuiste Viajé de porque viaje, tenía vacaciones, porque tenía vacaciones, amigos allá donde quedarme y me fui a pasear y y a de paso recorrerlo hiciste tu así trabajo mismo, de tu hobby y todo, así mismo. aprovechaste. Claro, porque O sea, mucha, entrevistas para no, Billboard. claro,
tenía justamente un blog en ABC donde había puesto, tomo mis vacaciones en función a la música, porque generalmente los destinos a los que me iba era, o sea, todo lo que te apasiona, vos querés conocer, ¿verdad? Claro. Entonces, generalmente eran o conciertos o festivales o irme a algún lugar que era famoso por algo. Es estar ahí, es estar y sentir, y de repente hay cosas que desde acá no vamos a entender, como por ejemplo, cuando me fui a Inglaterra, era cómo el clima puede afectar el ánimo, el estado de ánimo de ellos, y cómo puede influir en la música. Por eso la gente del norte de Inglaterra, la música es mucho más oscura, y la gente del sur de Inglaterra, donde es más, no es tan frío como el norte, hay más playa, es como que siempre fue la zona de verano de Inglaterra. La música tiende a ser un poco más alegre. King, por ejemplo, es del sur de Inglaterra, es de un lugar muy lindo que tiene playa, y por eso justamente le sentimos un poco más para arriba, que es muy Ajá. diferente a Oasis, que son de Manchester, que es clase obrera. Hay que entender también Claro, le todas esas entiendo. partes. Así Wow, mismo. qué Bueno, bueno. y a partir del siguiente año, del 2014, fue que me había quedado sin trabajo justamente en la ONG, y empecé a trabajar. Fue una propuesta así como, estás sin trabajo y podés ayudarme con eso, y vení, y una cosa llevó a la otra, y ya me quedé trabajando ahí. En G5 Pro. Así. En G5 Pro como encargada de prensa. Y bueno, y Que fue cuando eso en el complejo. 2014 no había gran cosa todavía. Ah, Fue en el era tranquila, 2015 donde empezó el para arriba de los de los festivales. festivales. A Sí, ver, así mismo. y cuáles fueron acá, ahí, no sé, qué recordás así de los artistas más así espectaculares que te tocó entrevistar o estar ahí en medio de camerino y todo? Contanos un poco de eso. Bueno, a ver, tengo que hacer una salvedad, ¿verdad? Yo venía del mundo de las ONGs y de ser periodista. Es muy diferente hacer prensa para festivales. O sea, se maneja totalmente de otra forma. Hay muchos intereses, o sea, intereses de imagen del artista, cosas de derechos de festival, de copyright, o sea, todas esas cosas que tuve que ir aprendiendo por el camino, pero que como que no me fueron complicadas tampoco, porque venía por ese lado también mis conocimientos, ¿verdad? Mis conocimientos no estudiados, sino adquiridos, ¿verdad? De todo lo que es la pasión por la música. De acá también te hago una diferencia, que cuando decías en mi presentación que lo que me gusta es el rock en general, o sea, no necesariamente la música británica. Lo que a mí me gusta es la música como agente de cambio, agente cultural y agente de cambio. Eh, Te hablaba de Manchester recién, y mencionar, por ejemplo, ahí que siendo una ciudad obrera, tienen una gran economía hoy en día que tiene que ver con la industria musical, tanto en conciertos, sus artistas, lo que es arte en general. Hoy en día tienen una bienal que se llama el Manchester International Festival, donde celebran las artes surgidas en esa ciudad. Y esa es la parte que me gusta, la música, la cultura en sí como agente de cambio. En ese cambio pueden entrar un montón de cosas, desde la libertad de expresión, la diversidad, la equidad, la educación misma, la oportunidad de trabajo. Hay un montón de cosas que entran a jugar ahí en eso, ¿verdad? Y es esa parte la que más me gusta y me apasiona. ¿Cómo ves eso en el plano local, Paraguay? Eh, Tantos años que vos tenés viviendo este ambiente de la música y estuviste ahí en el centro de los festivales y todo. ¿Cómo ves a Paraguay en su desarrollo en el ámbito de la música? ¿Qué ves que le haya? Contanos así también un poco lo bueno, ¿verdad? Lo bueno que fue ocurriendo en estos últimos años de los artistas paraguayos. Bueno, siguiendo un poco la línea de lo que veníamos hablando, es mencionar justamente que antes de la pandemia todo lo que creció, ¿verdad? La industria de los shows, de los eventos, se dio que trabajó a muchísima gente. En Asunción, Eco, te puedo decir que había como 1000 personas empleadas, no de la empresa, sino subempleadas, todo lo que tenía que ver con seguridad,
cantinas, limpieza, luz, sonido, armado, transporte, todo eso. Que también fueron personas que quedaron, ¿verdad?, sin trabajo, y por eso que el arte tanto eh, menguó económicamente, ¿verdad? Tanto sufrieron los artistas en esta pandemia, toda esa gente también, no solamente los artistas, sino los que tienen que ver con el detrás del artista, la puesta en escena muchas veces de esos shows. Eh, todo eso, todos esos festivales, esos eventos que hubo en esa época, hizo que la industria crezca mucho. También a los artistas en cuanto a música. Mejoró muchísimo la calidad de la grabación, por ejemplo. Aprendimos eso, por eso el año pasado tuvimos un Tierra Adentro nominado a los Grammys, porque más allá de que la canción pueda ser buena, la interpretación pueda ser buena, también tiene que tener un estándar de calidad de grabación, que eso se logró, por ejemplo, con Tierra Adentro. Ahí está la prueba de nominados al Grammy, ¿verdad? ¿Qué te puedo mencionar más en cuanto a esto? Lo de Purajé y Sol recientemente, que se viralizó, que la gente se apoderó del arte de un artista nacional, pero que no fue solamente a nivel nacional, sino que, por ejemplo, llegó a ser parte del top 50 viral de Spotify Argentina, que no es poca cosa llegar a ser viral en la Argentina, donde hay tantos artistas de trap, de reggaetón, y que de repente hay una canción que te habla en mitad guaraní, mitad español. Fue un logro muy, muy grande. Y hay muchos artistas que están dedicándose también a full hoy en día a todo esto, ¿verdad? Todo esto del arte, de cantar. Antes era como, digamos, mal visto que uno sea artista. Del arte no se vive en Paraguay. Hoy en día podemos decir que sí. Se puede llegar a vivir si sos un buen artista, incluso si le dedicas, si tenés mucho empeño, si no haces que él debe caer a través del fracaso, ¿verdad? Pero en eso tiene mucho que ver, de nuevo, que sea algo que te mueva la pasión. La pasión para mí es algo pivotal en todo lo que uno haga, sobre todo si es lo que te gusta y a eso te querés dedicar. Claro. Y dentro de todas estas revelaciones de artista o este profesionalismo que se ve dentro de toda la industria de música o de artistas nacionales, ¿cómo ves otra vez al ámbito femenino, a las mujeres? ¿Qué sentiste por ahí? ¿Ves alguna diferencia? ¿Algo que por ahí las mujeres están sobresaliendo o abarcando nuevos lugares que quizás antes no tenían? Bueno, creo que es la presencia femenina en cuanto al arte, refiriéndome a la música, es bastante mínima todavía. Sin embargo, está creciendo. Está creciendo, eso es algo que hay que mencionar todavía, que hay que mencionar bastante, ¿verdad? Está creciendo, ahí la tenemos a Jennifer Hicks en Pura Hey Soul, la tenemos a las Evas, Belén Pinto, está el movimiento Sorora, están también la bajista que está en Ciudad Mansa, que no recuerdo su nombre. Bueno, y hay unos cuantos grupos. Están, por ejemplo, las Milkshake, que tiene que ver con con Sí. otro estilo. Pero wow, lo que son esas chicas, Dios mío. Y a una de las Evas, a Paula Rodríguez, la tuvimos acá en el podcast. Sí, sí, sí. Bueno, y eso está creciendo bastante. Sin embargo, necesitan todavía espacio en los eventos más grandes, digamos. Pero yo creo que eso es algo que se va a dar con el tiempo. No es, los cambios siempre llevan un poco hay que darle su tiempo al cambio, ¿verdad? No es algo que pasa de la noche a la mañana. Está bien reclamar como para que la gente se dé cuenta también de esa diferencia, porque cuando uno no reclama, digamos que normaliza también, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero yo creo que es algo que va a ir creciendo, porque también hay más figuras femeninas que se dedican a eso hoy en día. Te hablo de 10 años atrás y no eran muchas las chicas que estaban en la música. Eso es de 10 años atrás a ahora, seguro que hay un crecimiento bastante grande y exponencial, te diría y todo. Y eso yo creo que se está notando de a Claro. poco. Todavía es mínimo, pero es algo que va a ir creciendo
Y es algo que va a ir creciendo también porque, bueno, están reclamando sus espacios. Me encanta. Bueno, volviendo, no quiero que te vayas sin que nos cuentes un poco con los artistas que estuviste, así los que más te impresionaron, que estuviste muy de cerca en todo esta época de los festivales, los grandes festivales en Asunción. A ver, bueno, el primer festival grande que me tocó estar fue el Asunciónico 2015, que me tocó manejar toda la prensa, todas las entrevistas internacionales, todos los meet and greets, que fue un trabajo, la verdad, que de loco fue ese trabajo, pero, pero lo hacía con gusto, por más de que muchas veces hubo muchos momentos de mucha tensión. Fue genial, me pareció ver acá a Robert Plant, un artista, una leyenda del rock, Híjale. fue, y incluso verlo detrás del escenario, ¿verdad? Verlo en backstage, de repente conversando con otros artistas. Ujú. Recuerdo que fue muy loco que de repente estaba con unos compañeros ahí hablando de algo y lo vimos que estaba ahí Billy Corgan, el de Smashing Pumpkins, estaba así mirando el escenario con un guardia al lado, porque no te podías acercar a él, no quería que se le moleste. Y Robert Plant fue de atrás como para joderle y la abrazó. Y el otro como que saltó y fue como así, Billy Corgan, y saltó y le miró, o sea, sos Robert Plant, más o menos fue, y empezaron a hablar y ese momento fue así, ok. Dios mío, y vos ahí. Y nosotros estábamos, no sé, a 5 metros de distancia, o sea, no nos podíamos meter tampoco, esa es otra cosa también que uno cuando está trabajando no puede ser tan, o sea, Tan groupie. tu corazón late fuerte, pero no podés estar con eso todo el Demostrando todo tiempo, el tiempo, ¿verdad? mostrando. A menos que por ahí haya una oportunidad, ¿verdad? Wow, entonces Eh, Robert pero Plant de Led Zeppelin, Robert Billy Plant de Led Corgan de Zeppelin, Smashing Pumpkins. sí, y Robert Plant que se tomó un tiempo, fue a lo que era el área del restaurante en backstage y estaba saludando al embajador británico cuando eso, Jeremy Hobbs, que se llamaba, que fue el primer embajador británico, perdón, embajador británico que cuando había vuelto la embajada británica, eh, ellos se habían reunido, creo que a la tarde en la embajada británica. Robert Plant le invitó a ir al concierto. Bueno, después estaba el embajador ahí atrás y estaba conversando Robert Plant con él. Yo estaba cerca porque justamente cuando vi que el embajador llegó, le avisé al manager de Robert Plant y me dijo, ok, quédense ahí, le voy a traer a Robert Plant a que le salude porque quería saludarle. Y nada, recuerdo que vino Robert Plant, me pasó como a 1 metro de distancia y eso ya era como, no sé, es una leyenda de los años 70 que cambió muchísimo la música, o sea, si sos fanático de la música, el solo hecho de estar ahí ya era algo muy importante, Claro. ¿verdad? Y después de hablar con el embajador, empezó a saludarle a todo su staff ahí que estaba, y yo como estaba ahí pegada, me saludó también, me pasó la mano, me Yo, dijo, en inglés me dice, hola, ¿cómo estás? Gracias por estar acá, gracias por venir, y fue así como, qué Eh, loco. esa fue una de las primeras veces que más me impresionó en ese mismo concierto. Recuerdo también a Kasabian, que era uno de mis grupos favoritos de Sí. eso. Recuerdo también que estaba Bastille, este grupo que tenía esa canción Pompey, que tanto estaba sonando, y que justo fue la coincidencia de que mi sobrino en Estados Unidos, para su talent show, estaba aprendiendo en piano esa canción. Entonces, justo me tocó un rato estar hablando con el vocalista de Bastille. Y la verdad que cuando estás en backstage hay otro ambiente, o sea, como que hay algunos, entre comillas, que le podés hablar de tú a tú, ¿verdad? Y le dije, ¿sabes qué, Dan? Mi sobrino en Estados Unidos está practicando Pompey para su talent show y está muy inseguro. ¿Te puedo pedir una cosa que ahora se me ocurre? Sí, sí, no hay problema. Me dice, estaba arreglando su guitarra y le digo, ¿le podemos llamar? ¿Le puedes hablarle? Sí, sí, claro, me dice. Y Y, llamé, le pasé con mi sobrino que tenía 12 años cuando eso, le dije, Alec, alguien te va a hablar. Le pasé el teléfono y Dan agarró mi celular y se fue. Se fue, híjole, se fue, re hablaron. le habló. Después mi sobrino me contó que le dijo, entre lo que se acordaba del shock que le di al pobre,
le dijo que tenés que practicar, que siempre tenés que practicar, que no dejes, las cosas, si practicas, no te van a salir mal, y que tenés que practicar mucho, y que tenés que intentar, y que I know you will do good, like, you will do good. Sé que te va a salir bien, así que seguí haciendo eso, pero se tomó unos 3 a 5 minutos y le estuvo hablando, a mí me impresionó eso, y de verdad le agradecí muchísimo, ¿verdad? Porque fue así un gesto súper humano, ¿verdad? De agarrar el Claro. teléfono y tomarse el tiempo de hablarle a un chico que estaba practicando su canción en otro lado del mundo y que, bueno, y eso. Y después me conté que mi sobrino tuvo un shock, pero bueno. Qué genial, qué bueno, qué lindo. Eso, y después también lo que a mí me impresionó mucho fue la llegada del primer Cirque du Soleil de Amaluna, Ujú. porque yo siempre fui muy fanática del Cirque du Soleil. Así que estar en sus entrenamientos, Wow. conociendo toda la rutina que tienen esos artistas para llegar a ser lo que son, ver cómo se montaban esas carpas, saber todo lo que es la logística de ese show, todo lo que es la vida circense de esos artistas, que era realmente admirable, me impresionó mucho, muchísimo me impresionó. Por poco no me mudé también ahí con ellos al Cirque du Soleil, pero eso realmente me marcó, esos dos eventos, el primer Asunciónico y el primer Cirque du Soleil. Y después, por el contacto que tuve con el Cirque du Soleil, yo tengo una sobrina ahora estudiando en Montreal, y hace unos años fui a visitarla y la central del Cirque du Soleil es en Montreal y pude ir a ver lo que es la central del Cirque du Soleil. Y fui cuando estaban preparando el show Messi, que fue uno de los últimos que se estrenó. eh, y estar viendo ahí cómo armaban los actos, cómo cosían las ropas, cómo estaban preparando todo, cómo los artistas estaban preparando los actos. Eh, la verdad que me impresionó, muchísimo me impresionó, y tengo que agradecer a la vocación, a la profesión que tuve, ¿verdad? Y sobre todo a darle espacio al hobby que estaba ahí latiendo muy fuerte. Qué Y bueno. eso principalmente. Bueno, y después en el 2018, que ya lo repetí un montón de veces, cuando vino Gorillaz y Damon Albarn, que era uno de mis ídolos, así que lo admiro, pero por la creatividad que siempre tuvo, con Blur, con Gorillaz, con un montón de otras bandas, que lo pude llevar justamente conociéndole cómo es como artista, aceptó la invitación de ir a visitar la orquesta de instrumentos reciclados de Cateura, y se dio la coincidencia de que la orquesta el siguiente mes iba a estar en Londres, y era una fecha que él iba a estar en Londres también. Entonces los invitó a un día en el estudio con ellos, y fui allá y estar ahí compartiendo en el estudio de Damon Albarn, y que Damon Albarn te pregunte cosas así, o sea, hablándote de tú a tú, consultándote cómo son las cosas, por ejemplo, de dónde eran estos chicos, de qué se trata la orquesta, por qué los instrumentos reciclados, quería que le cuente a su equipo de qué se trata todo eso. O sea, esas son experiencias que son mucho más enriquecedoras que el dinero en sí. Totalmente. Así Claro. que esa es siempre mi recomendación cuando van a hacer un emprendimiento. Nadie tiene ánimos de pérdida, ¿verdad? Pero que no sea el dinero tu norte, porque tiene que ser algo a lo que te puedas enfrentar si fracasas, y que sepas cómo levantarte. Totalmente, total. Dios mío, vos sabés que por este podcast ya pasaron más de 40 mujeres hablando, y siempre es esa la conclusión, o sea, es irte, o sea, dejarte llevar por tu pasión y responder a ese llamado. Es impresionante. Y tu historia, que tiene que ver con todo esto, con los festivales, con los artistas, es tan apasionante, y bueno, y vuelve a comprobar eso. Así que... Así mismo, y mucha gente de repente me decía, ay, qué gusto da tu trabajo. O sea, por más de que era en el área del entretenimiento, no todo era entretenimiento, había mucho trabajo por detrás. Hubo muchas veces que no pude disfrutar de los shows que hubiese querido ver, porque tenía que estar apagando incendios, resolviendo algo,
o alguna cosa que surgía y que había que hacer y que era yo la que tenía que estar solucionando. Así que mucha gente cuando me decía, qué gusto tu trabajo, sí, da gusto, pero tiene también sus cosas. O sea, como todo trabajo, hay que meterle pata. Hay que, sí. Y te tiene que gustar y te tiene que apasionar para que estés ahí dispuesta a... Para que funcione sobre todo. Sí, para que funcione. Bueno, Anabel, muchísimas gracias por todo esto, por compartirnos tu historia. La verdad que pasé re bien y me da gustazo volver a verte, a hablar contigo. Creo que nunca estuvimos hablando tanto nosotros porque nos encontramos avanzados en esto, en lo otro, ahí en las reuniones por ahí de las ONGs también habíamos coincidido unas cuantas veces, pero bueno, ahora sí hablando sobre lo que más nos apasiona. Creo que todos los grupos que mencionaste los conozco, así que me considero también una gran fan de la música británica y bueno, y le sigo siempre en Brit Noise, antes con el blog, con las redes y ahora a veces también un poco en la radio. No sé si tienen seguramente algún playlist en Spotify. Las canciones que pasamos los sábados en el programa se quedan en Spotify por unas cuantas semanas, después los vamos actualizando. Bueno. Así que pueden buscar en Spotify, Brit Noise, y ahí disfrutar un poquitito más. Dale, ahí me voy a meter para actualizarme siempre. Bueno, gracias, Anabel. Gracias, Aura, un gustazo estar contigo. Y bueno, no fue tan difícil el ejercicio. Qué bueno, qué gusto. Gracias y mucha suerte en todo lo que emprendas y espero que nos veamos de nuevo en los conciertos, saltando, vibrando, ahí todo apretado como nos gusta. Y es lo que esperamos, yo creo que nos falta mucho para eso, pero bueno, hay que esperar todavía y ese tiempo va a llegar otra vez. Así es, así mismo. Chao, Gracias, chao. Aura. Chao, chao. Gracias por escuchar Tu Potencial Femenino. Te animo a que explores aún más tu capacidad excepcional como mujer, dedicándote tiempo y confiando en tu poder. Comparte este episodio con tus amigas para potenciar nuestras energías y así transformar la actitud femenina con la que enfrentamos el mundo.